Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha buscado llaves secretas para abrir portales invisibles, caminos que conducen más allá de los límites de la percepción común. Entre los sabios, místicos y visionarios, siempre existió la convicción de que dentro de cada ser humano duerme un ojo oculto, un órgano de visión espiritual capaz de revelar dimensiones que escapan al alcance de los sentidos ordinarios. Este ojo, conocido en múltiples tradiciones como el tercer ojo, ha sido el símbolo de la iluminación, del despertar de la conciencia, del acceso a la verdad que yace más allá de la apariencia del mundo material. Pero este despertar, tan anhelado como temido, no ocurre por accidente. Requiere de llaves, catalizadores, fuerzas sutiles que actúen sobre el cuerpo y la mente para disolver los velos que aprisionan el alma. Nikola Tesla, uno de los genios más incomprendidos de la modernidad, supo intuir que la energía que permea el universo podía ser captada, modulada y expandida por el ser humano en estados de conciencia alterados. Su obsesión con la vibración, con la resonancia, con la electricidad oculta en cada partícula de la materia, estaba profundamente conectada a la idea de que el cerebro humano podía convertirse en una antena cósmica, receptora de planos invisibles de información. Tesla comprendía que el pensamiento mismo era una frecuencia, que la mente podía vibrar en sintonía con corrientes universales y que el despertar del tercer ojo no era una metáfora, sino una posibilidad real de sincronización entre la conciencia individual y el campo energético del cosmos. Aquí es donde aparece la planta sagrada, la que ha acompañado a los hombres desde las primeras hogueras chamánicas hasta las ciudades modernas, la cannabis. Más allá de su uso ritual, medicinal o recreativo, la cannabis encierra un misterio que Tesla habría reconocido: la capacidad de alterar el flujo eléctrico de las sinapsis, de expandir la frecuencia del pensamiento, de abrir ventanas internas hacia percepciones olvidadas. Cuando la sustancia activa de la planta se integra al sistema nervioso, no actúa simplemente como una droga, sino como una llave de resonancia, un modulador de energía que reconfigura temporalmente los canales por donde fluye la conciencia. En el momento en que la cannabis entra en el organismo, un delicado proceso alquímico se activa en el cerebro. Las redes neuronales comienzan a encenderse en patrones inusuales. La actividad eléctrica se reorganiza y aparecen conexiones que en la vida cotidiana permanecen ocultas. Es como si la mente, en vez de caminar por senderos habituales, se atreviera a explorar pasajes secretos. La percepción del tiempo se dilata, los colores adquieren intensidad sobrenatural, los sonidos se transforman en vibraciones que parecen atravesar el cuerpo entero. Esta experiencia sensorial no es un simple artificio químico, es el reflejo de que los velos de la realidad ordinaria se han debilitado y que el ojo interior comienza a parpadear, a intentar abrirse en medio de la penumbra. El tercer ojo, asociado en la tradición oriental con el chakra ajna, se ubica entre las cejas en el centro de la frente. Es el punto donde la conciencia puede elevarse más allá de lo dual, más allá de las ilusiones, y contemplar la unidad de todas las cosas. Tesla, con su lenguaje científico, no hablaba de chakras ni de energías místicas, pero sí hablaba de frecuencias, de resonancias invisibles, de la posibilidad de captar ondas que el ojo humano no percibe. En esencia, estaba describiendo lo mismo: la existencia de una antena interior capaz de captar la sinfonía cósmica. La cannabis, actuando como catalizador, provoca que la mente se afine como un instrumento olvidado, permitiendo que el tercer ojo comience a registrar vibraciones de planos más sutiles. La apertura de este ojo no es simplemente un fenómeno psicológico, es una metamorfosis energética. El ser humano, bajo la influencia de la planta, se convierte en un nodo de conexión con la matriz universal. Tesla intuía que toda la materia era energía vibrando en distintos grados y que el cerebro humano podía ser sintonizado con esas vibraciones de manera consciente. La cannabis, en su danza con las neuronas, le da a la mente la posibilidad de probar esa sintonía, aunque sea de manera efímera. Y en esa breve ventana,
lo imposible se vuelve evidente. El yo separado se disuelve, el universo entero respira en el interior del sujeto, y la revelación es clara. No existe separación entre lo interior y lo exterior, entre el hombre y las estrellas, entre la chispa eléctrica de una sinapsis y los relámpagos que iluminan el firmamento. Este despertar, sin embargo, es un arma de doble filo. Así como puede abrir portales de lucidez y de conexión cósmica, también puede sumergir al buscador en laberintos de espejismos, de ilusiones magnificadas. Tesla comprendía que la energía, si no era canalizada, podía destruir tanto como iluminar. Del mismo modo, la apertura del tercer ojo con ayuda de la cannabis exige preparación, respeto y equilibrio. De lo contrario, lo que podría ser una revelación se convierte en confusión. Lo que podría ser vuelo se convierte en caída. La planta, como la electricidad que fascinaba a Tesla, es pura energía. Puede dar luz a una ciudad entera o incendiarla en un instante. La experiencia mística que surge del encuentro entre la cannabis y el tercer ojo no es una fantasía. Es la manifestación de que el ser humano está diseñado para percibir más de lo que la vida cotidiana permite. Tesla decía que el día en que la ciencia estudie los fenómenos no físicos con la misma seriedad con que estudia la materia, habremos avanzado más en una década que en todos los siglos anteriores. La cannabis, actuando como catalizador del ojo interior, representa precisamente esa frontera, un experimento con lo invisible, una incursión en el reino donde la ciencia y la mística se entrelazan. En el silencio profundo de la mente alterada por la planta sagrada, comienza a emerger una comprensión distinta, una sensación de que todo el universo late en una misma frecuencia. El buscador que enciende su conciencia con la chispa de la cannabis empieza a percibir el tejido oculto que conecta cada átomo, cada estrella, cada pensamiento. No se trata de un simple ensueño. Es la vivencia directa de que la realidad, en su raíz más íntima, está construida por ondas, vibraciones y corrientes invisibles que atraviesan todos los planos de la existencia. Nikola Tesla, sentado en su laboratorio rodeado de bobinas que lanzaban chispas azules al aire, contemplaba esta verdad desde un ángulo científico. Para él, el universo era un océano de energía en el que todo vibraba, y el cerebro humano podía convertirse en una antena capaz de captar esas melodías cósmicas. La cannabis, con su misterioso poder, afina esa antena interior. Es como si el pensamiento dejara de ser una voz aislada y se convirtiera en un coro universal, resonando en armonía con frecuencias que normalmente permanecen ocultas. En esos instantes, el tercer ojo se abre con más claridad, revelando símbolos, visiones y mensajes que llegan como rayos de un sol invisible. Algunos experimentan figuras geométricas danzando, otros escuchan sonidos cristalinos que parecen provenir del corazón del cosmos. Estas percepciones no son alucinaciones vacías, son el reflejo de que la conciencia ha penetrado más allá del velo ordinario, tocando la trama luminosa que sostiene toda existencia. Tesla afirmaba que si pudiéramos comprender los secretos de la energía, la frecuencia y la vibración, tendríamos la clave para entender el universo entero. Y eso es precisamente lo que la cannabis ofrece al abrir el tercer ojo. Un vislumbre de que la realidad no es sólida ni fija, sino un flujo continuo de energía en transformación. La planta no crea esa verdad, simplemente nos recuerda lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Es como limpiar el polvo de un espejo antiguo y descubrir de repente el reflejo radiante del infinito. Pero este acceso al misterio no es gratuito ni casual. Quien se atreve a abrir el ojo interior con la ayuda de la cannabis debe enfrentar también sus propias sombras. Porque así como la luz se intensifica, también lo hacen los pensamientos ocultos, los miedos reprimidos, las ansiedades escondidas en los rincones de la psique. Tesla sabía que toda energía necesita un canal, un cauce para fluir. De lo contrario, se dispersa caóticamente. Del mismo modo, la conciencia expandida puede deslumbrar y confundir si no está acompañada de disciplina, de intención clara, de un corazón preparado. La planta es un espejo,
Muestra tanto la grandeza del cosmos como la fragilidad del alma. Es en este punto donde la cannabis revela su doble naturaleza. Por un lado, puede ser un portal hacia la visión mística, un despertar del tercer ojo que conecta al ser humano con realidades superiores. Por otro, puede convertirse en un laberinto de espejismos donde el buscador se pierde entre pensamientos distorsionados. La diferencia radica en el estado interior con el que se ingresa al viaje. Tesla, con su mente enfocada en el estudio de las fuerzas invisibles, habría comprendido que la intención es la frecuencia que determina la experiencia. Si la planta se toma con ligereza o con desequilibrio, el ojo que se abre puede mostrar caos. Si se toma con reverencia y propósito, el ojo revela armonía. Imagina a Tesla en una noche silenciosa, cerrando los ojos mientras siente la vibración del universo correr por sus nervios como corrientes eléctricas. En ese estado, la cannabis no es un simple humo, sino un puente, un conductor de energía que conecta el cerebro humano con el tejido mismo de la creación. El tercer ojo se enciende como una lámpara de plasma, iluminando la mente con destellos de intuición y revelación. Las visiones que surgen no son fantasías, sino mapas simbólicos del camino hacia dimensiones más elevadas. El buscador que se atreve a recorrer este sendero empieza a descubrir que el tiempo y el espacio son maleables. Minutos pueden sentirse como eternidades, y una habitación pequeña puede transformarse en un universo en expansión. Esta plasticidad de la percepción es el signo de que el tercer ojo está funcionando, de que la conciencia está atravesando el umbral hacia realidades no lineales. Tesla mismo afirmaba que el espacio y el tiempo no eran más que ilusiones, constructos limitados dentro de una realidad mayor. Con la ayuda de la planta, esas afirmaciones dejan de ser teoría y se convierten en experiencia directa. La cannabis, al abrir esta puerta, también despierta la capacidad de percibir el lenguaje oculto de la naturaleza. Los árboles dejan de ser simples estructuras de madera y hojas para convertirse en antenas vivientes, transmitiendo energía desde el cielo hacia la tierra. El viento deja de ser un movimiento de aire y se convierte en la respiración misma del planeta. Los latidos del corazón se sincronizan con los pulsos de la tierra, y el buscador comprende que está inmerso en una red sagrada que lo conecta con todos los seres. Este entendimiento profundo, al que Tesla llegaba a través de ecuaciones y experimentos, se vuelve palpable, sensorial, inmediato. Pero es necesario advertir que el despertar del tercer ojo con la cannabis no es un destino final, sino un inicio. Es apenas la apertura de una ventana hacia lo infinito. Quien se queda atrapado en la fascinación de las visiones puede confundir el mapa con el territorio, el reflejo con la esencia. Tesla siempre decía que el verdadero avance del ser humano no vendría de acumular conocimiento, sino de aprender a sintonizarse con la frecuencia correcta del universo. La planta, entonces, es un recordatorio de que el tercer ojo existe, de que la visión espiritual es posible, pero también es un llamado a trascender la experiencia para convertirla en sabiduría vivida. En este viaje, la cannabis y Tesla convergen en un mismo punto. Ambos son portadores de luz. Ambos señalan que la realidad que percibimos es apenas un fragmento de algo mucho mayor. Abrir el tercer ojo es aceptar que el universo no está allá afuera, distante y frío, sino dentro de nosotros, latiendo en cada neurona, en cada célula, en cada chispa eléctrica que recorre el cuerpo. Y cuando esa comprensión se enciende, el buscador ya no puede volver a mirar el mundo con los mismos ojos, porque el ojo interior ha despertado, aunque sea por un instante. El viaje del tercer ojo, impulsado por la cannabis, no termina con las visiones ni con la disolución momentánea del ego. Ese es apenas el umbral, el inicio de un proceso más profundo, la integración. Tesla, en su incansable búsqueda, nunca se conformaba con la chispa inicial de una idea. Necesitaba darle forma, aplicarla, convertirla en invención concreta que transformara el mundo. De igual manera, la apertura del ojo interior exige más que un destello fugaz. Requiere que el buscador tome lo vivido en esos estados elevados y lo encarne en su vida cotidiana.
porque de nada sirve contemplar el universo en su esplendor si al volver a la vigilia ordinaria el individuo sigue atrapado en la oscuridad de sus hábitos, de sus miedos, de sus cadenas mentales. La verdadera obra comienza después del éxtasis, cuando el viajero debe aprender a caminar en equilibrio entre dos mundos, el de lo visible y el de lo invisible. Tesla lo intuía. Decía que las ideas le llegaban como relámpagos, como destellos provenientes de una fuente superior, pero que era su disciplina y su trabajo incansable los que las convertían en realidades tangibles. Así también, el despertar del tercer ojo con la cannabis no es un fin en sí mismo, sino un llamado a una transformación más profunda del ser. El buscador que ha visto la unidad del cosmos no puede seguir viviendo como si todo estuviera separado. Empieza a percibir en cada gesto, en cada palabra, en cada relación, la vibración sagrada que lo conecta con el todo. Y es aquí donde surge la verdadera revolución, cuando la visión interior se convierte en acción exterior. Cuando la conciencia expandida se traduce en compasión, en creatividad, en una vida más plena y más luminosa. Tesla dedicó su existencia a traer al mundo inventos que no solo eran frutos de su ingenio, sino reflejos de una conciencia conectada con las fuerzas invisibles. Así también, quien abre su tercer ojo está llamado a traer a la tierra los frutos de esa visión, para que no se pierdan como humo en el aire. La cannabis, como toda planta maestra, es una maestra severa. Puede mostrar mundos celestiales o abismos interiores. El tercer ojo que se abre puede ser un faro de claridad o una puerta hacia laberintos mentales que desvían al buscador de su camino. Aquí radica la importancia de la intención. Tesla, con su mente de científico visionario, no habría buscado simplemente placer o evasión, sino conocimiento, verdad, resonancia con la matriz universal. Del mismo modo, la planta responde a la vibración con la que se la invoca. Quien la usa con frivolidad, recibirá confusión. Quien la usa con reverencia, hallará revelación. En el punto culminante de la experiencia, muchos describen un instante en el que la dualidad se disuelve por completo. El yo y el universo dejan de ser dos, y lo único que permanece es una conciencia pura, infinita, luminosa. Esa fusión momentánea con el todo es la esencia del despertar del tercer ojo. Tesla habría reconocido en ello la misma verdad que intuía en sus experimentos eléctricos, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, que cada chispa individual es parte de un océano sin principio ni fin. La conciencia que despierta con la cannabis comprende, aunque sea por un instante, que es eterna, que jamás estuvo separada de la fuente. Sin embargo, este despertar trae consigo una responsabilidad. Quien ha visto la unidad no puede volver a ignorarla. Debe aprender a vivir de acuerdo con esa verdad, a no traicionar la visión que se le ha concedido. Tesla pagó un alto precio por su lucidez, viviendo muchas veces aislado, incomprendido por una sociedad que no estaba preparada para sus descubrimientos. De manera similar, el buscador que abre el tercer ojo puede sentirse extraño en un mundo que sigue atrapado en la ilusión de la separación. Pero ese es el destino del visionario, sostener la llama encendida aunque alrededor reine la oscuridad. El verdadero legado del despertar interior no está en las visiones espectaculares ni en las experiencias místicas aisladas, sino en la transformación continua de la vida. La cannabis puede abrir el ojo, pero corresponde al ser humano mantenerlo despierto con disciplina, meditación, introspección, servicio a los demás. Tesla nos mostró que la mente, afinada como un instrumento, podía captar secretos del universo que cambiaban la historia de la humanidad. El tercer ojo nos muestra que el alma, afinada con la vibración cósmica, puede transformar no solo la vida individual, sino el destino colectivo. Y quizás ese sea el mensaje oculto en la convergencia entre Tesla, la cannabis y el tercer ojo. Que la humanidad posee dentro de sí el potencial para despertar, para trascender las cadenas de la ignorancia y elevarse hacia una civilización iluminada. Tesla soñaba con un mundo donde la energía fuera libre, donde la electricidad fluyera para todos como un derecho natural. De manera análoga,
el despertar espiritual sueña con un mundo donde la luz interior fluya en cada ser humano, donde todos reconozcan su divinidad y vivan en armonía. El ojo que se abre con la ayuda de la planta es un recordatorio de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Es un faro en la noche, una señal de que no estamos condenados a vivir en la oscuridad de lo material. Tesla, con sus bobinas brillando en la penumbra, parecía un mago que robaba fuego a los dioses para entregarlo a los hombres. La cannabis, con su humo sagrado ascendiendo hacia el cielo, es también un fuego que ilumina desde dentro, un chispazo que revela la grandeza oculta en cada ser. Al final, lo que queda no es la planta ni el científico, sino el despertar mismo. El tercer ojo, una vez abierto, jamás se cierra por completo. Aunque las nubes de la vida diaria lo oscurezcan, siempre permanece encendido en lo más profundo del alma, esperando el momento en que el buscador recuerde lo que vio. Y cuando esa memoria regresa, el mundo entero se transforma. Las calles grises se vuelven ríos de luz, los gestos comunes se vuelven actos sagrados y cada respiración se convierte en un eco del universo eterno. La cannabis habrá sido la llave, Tesla el visionario que mostró el camino, pero el despertar es del alma misma. Y una vez que el ojo interior contempla la verdad, ya no hay vuelta atrás. El universo entero habita en nosotros, y nosotros habitamos en él. Esa es la revelación suprema, la chispa inmortal que Tesla intuyó y que la planta, en su misterio, nos permite vislumbrar.